Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Leemos y oramos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Verso 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Oremos. Bendito Dios amado, glorioso Señor del universo y de nuestras vidas, a ti damos toda la gloria y el honor, porque solo tú eres Rey sobre todo. Oh bendito Padre, hoy venimos delante de tu gloriosa presencia, a deleitarnos aún más en ti, a conocer más la gloria de tu Hijo, a crecer más a tu imagen y a conocer cuál es la voluntad que tú tienes para tu iglesia. En tu nombre oramos, Señor. Tú que eres el pastor de pastores, guía a este hombre débil y pecador a proclamar fielmente tu evangelio. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Si hiciéramos una encuesta a un número de personas allá afuera acerca de los trabajos que se consideran más peligrosos, es probable que a nadie se le ocurriera incluir el ministerio pastoral entre los oficios de alto riesgo. Sin embargo, me llamó mucho la atención un estudio que se hizo en el año 2012 en los Estados Unidos, solo en los Estados Unidos. Yo creo que si hacemos ese mismo estudio hoy, los números igual nos espantarían. Y este estudio realizado en el año 2012 solo en Estados Unidos arrojó lo siguiente. Alrededor de 1,500 pastores dejan el ministerio cada mes, solo en los Estados Unidos. 50 pastores al día abandonan el ministerio. 18,000 pastores al año abandonan el ministerio. Y lo sorprendente de este dato es que muchos de estos pastores que terminan abandonando en el año el ministerio no renuncian por pecados de inmoralidad sexual, sino por depresión. Pastores que terminan quemados y completamente agotados debido a la carga ministerial. Y como bien decía alguien, esta es una labor donde enfrentamos muchos retos, muchas decepciones y muchas dificultades. La vida del pastor es una vida enérgica y fuerte constantemente. El pastor debe mantenerse constantemente estudiando la palabra de Dios. Debe atender al mismo tiempo las diferentes necesidades del rebaño, sin descuidar al mismo tiempo su propia vida espiritual, sin descuidar al mismo tiempo a su familia, sin dejar de darle al mismo tiempo el descanso que la mente y el cuerpo necesitan, porque es un hombre débil y frágil como sus ovejas. Y a esto debemos añadir los ataques de Satanás, porque los líderes de las iglesias son el blanco principal de Satanás.
sin hacer a un lado los ataques de los falsos maestros, los que salen de adentro, como dijo Pablo en el libro de los Hechos, los que vienen de afuera, y sin dejar a un lado las expectativas de los miembros de nuestras iglesias, de lo que las ovejas suponen debería ser un pastor. Expectativas, por cierto, que ningún ser humano podría cumplir en una sola vida. El ministerio pastoral traje consigo una carga muy fuerte, sin dejar de ser al mismo tiempo un llamado solemne, glorioso y de alta estima a la luz de los ojos del buen pastor. Pero a pesar de toda esa carga y esas dificultades antes mencionadas que trae consigo el ministerio pastoral, yo quiero que juntos, a través de 1 de Pedro capítulo 5, recordemos lo solemne de este oficio y la gloriosa recompensa que trae consigo el ministerio pastoral. Y hoy hemos decidido traer este tema porque estamos llamados a predicar todo el consejo de Dios. Hoy recordaremos en qué consiste este oficio glorioso llamado el ministerio pastoral, y más en el contexto de nuestra iglesia, donde nos encontramos iniciando un proceso para elegir a nuestro tercer pastor. Nosotros los pastores estamos llamados a guiar a las ovejas, y esto lo hacemos únicamente a través de la palabra de Dios. Y ustedes como iglesia deben saber lo que se espera de su pastor, para que no estén demandando cosas que no corresponden al ministerio pastoral, pero también para que puedan saber cómo pueden orar por su pastor. Amén. Y antes de entrar a nuestro texto, yo quiero recordarles algo. Ningún pastor es el salvador de sus almas. Ningún pastor. Yo soy un pecador, al igual que mi pastor Rubén, hombres débiles que descansan en la gracia de Dios, al igual que ustedes. Nuestra responsabilidad como pastores es dirigirlos al buen pastor cada domingo. Ese es nuestro deber, no guiarlos ustedes hacia nosotros, a admirarnos a nosotros, a adorarnos a nosotros, sino nuestra labor cada domingo es dirigirlos, apuntarlos al buen pastor. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios. Un poco de contexto. Si usted ha leído la primera carta del apóstol Pedro, usted sabe que los primeros capítulos de esta carta son un llamado a vivir como extranjeros y peregrinos en medio de grandes persecuciones, en medio del sufrimiento que estaba viviendo esta iglesia debido a su asociación, a su relación con Cristo. Esta iglesia, la que escribe Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, es una iglesia que ha sido perseguida debido a su fe y a su relación con Jesús. Y Pedro constantemente en esta carta le recuerda a su audiencia que Cristo viene por segunda vez con todo el resplandor de su gloria, y Pedro le recuerda esto a su iglesia para que ésta sea la esperanza de la iglesia en medio de días difíciles. Nuestro Cristo regresa por segunda vez. Nuestro Cristo juzgará y vendrá por segunda vez con todo el resplandor de su gloria. Cobren ánimo en medio del dolor. Y en esta misma carta,
Pedro les dice, y que ni siquiera el sufrimiento les sorprenda como si alguna cosa extraña les aconteciese. Y luego de eso, en el capítulo 5, el apóstol Pedro hace un llamado a los pastores a mantenerse firme en medio del sufrimiento. A estos hombres no le tocó pastorear en medio de días de prosperidad y tranquilidad. A estos hombres a quienes está dirigiendo el apóstol Pedro en el capítulo 5, les tocó pastorear en tiempos de persecución y de fuerte dificultad. Eso hace que el ministerio pastoral sea más difícil de lo que ya es. Y es en medio del sufrimiento que estos hombres están pastoreando que el apóstol Pedro les dice, manténganse firmes, no decaigan, más bien sean de ejemplo de sufrimiento para la grey en medio de estos días difíciles. Y lo hace considerando en primer lugar esta súplica. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios. Y en este versículo 1 el apóstol Pedro se detiene recordando que él es un pastor como ellos. Porque esta es la palabra que tenemos aquí para ancianos, es la palabra también usada para pastor, para el obispo. Y él dice, ruego también a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también. Yo soy un pastor como ustedes. Yo comprendo lo que ustedes están viviendo. Y es interesante porque Pedro no se presenta aquí como un apóstol, como uno de los 12. Ni tampoco se presenta aquí como uno de los 3 discípulos más cercanos de Jesús. Él no dice, ruego yo a los ancianos que están entre vosotros, recuerden que yo soy uno de los 12 apóstoles. Yo me dirijo a los ancianos entre vosotros, recuerden que yo fui uno de los 3 que más estuvo de cerquita con Jesús. No dice ni siquiera, yo me dirijo a los ancianos, recuerden que yo fui testigo de la resurrección de Cristo. No, se presenta como un pastor, testigo del sufrimiento de Cristo. Así se presenta. A nosotros nos encanta hacer alarde de los títulos. Ay, ¿qué eres tú? Bueno, yo tengo un PhD en esto, yo me gradué en esto, estoy haciendo un curso de esto, yo soy teólogo graduado de tal lugar. Nos encantan esas cosas. Cuando lleguemos a la patria celestial, esos títulos no servirán de nada. Él se presenta como un pastor, al igual que ustedes, y además testigo de los sufrimientos de Cristo. Pedro conoció muy bien los sufrimientos de Cristo, como hablaba nuestro hermano diácono Rubén Ciso en su clase. Pedro fue testigo del sufrimiento de Cristo en el Getsemaní, del arresto injusto de Cristo en el Getsemaní. Estuvo muy cerca en los juicios de Cristo, en los azotes que Cristo recibió mientras Cristo moría en la cruz. Él fue un fiel testigo de los padecimientos de Cristo. Dice, yo he visto cuánto sufrió el Salvador. Y no solo eso, debido a su nombre he sufrido eso también. Y si leen esta carta en los primeros capítulos, Pedro dice que su martirio está muy cerca. Yo estoy pronto a experimentar el mismo dolor de Cristo debido a mi asociación con Él. Yo entiendo muy bien lo que ustedes están pasando. Lo entiendo muy bien. Y como buen pastor se identifica con el dolor de ellos, quienes les ha tocado pastorear en días difíciles. Y Pedro dice, soy testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. A Él le espera la gloria. Y allí está puesta la esperanza de Pedro mientras anda en esta tierra.
Eso es lo que enciende la vida del apóstol Pedro, lo que motiva al apóstol Pedro, el recordar esta gloriosa promesa que es real porque vino de los labios de un Dios real. A mí me espera la gloria. No solamente soy testigo de los padecimientos. Él no solo se enfoca en la parte negativa y en el dolor. Él dice también, yo voy a disfrutar de la gloria que viene. Nosotros muchas veces cuando hablamos solo nos enfocamos en las malas noticias, de nuestro dolor. Él añade, y yo soy también participante de la gloria que será revelada. Y allí está mi esperanza, aun cuando estoy a punto de ser asesinado por la causa de Cristo. Y él vio un poco de esa gloria en la transfiguración y la recuerda aquí. Y lo que hace Pedro al dirigirse a estos pastores que sufren es animarlos a contemplar no solo los sufrimientos de Cristo, de los cuales ellos están siendo participantes ahora, sino a contemplar una gloria que viene. Pedro les está diciendo a estos pastores, contemplen al buen pastor y esa promesa gloriosa de la cual disfrutarán. Y es interesante que el que ha participado de los sufrimientos de Cristo y está a punto de sufrir el martirio, fue aquel que negó a Jesús. Fue aquel que negó a Cristo. Pero nosotros sabemos que la historia no terminó allí, ¿verdad? Cristo restauró a Pedro. ¿Recuerdan cuando Jesús resucita y le dice, el ángel le envía el mensaje a los discípulos y comienza diciendo, dile a Pedro y a los discípulos dónde se verán con él? Luego de haber negado a Cristo, lo que menos esperarías es que en esa lista de los que deben escuchar acerca de la resurrección de Cristo, el primero fuese Pedro. ¿Saben cómo se llama eso? Gracia. Gracia. ¿Recuerdan que Jesús miró a los ojos de Pedro cuando él lo negó? No en una mirada de rabia o de enojo, sino de gracia y misericordia hacia su hijo que había pecado, pero que él sabía que iba a restaurar, porque lo que ocurrió en Pedro no fue lo mismo que con Judas. Judas simplemente reconoció lo que estaba mal y quedó allí. Pedro reconoció y se arrepintió de corazón. Reconocer no es suficiente. Se requiere un cambio, un arrepentimiento, y eso ocurrió por la obra del Espíritu en el corazón de Pedro, y el Señor lo restaura. Le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿tú me amas? Sí, te amo. Aquel que lo acababa de negar, Pedro, de nuevo, ¿tú me amas? Señor, tú sabes que te amo. El hecho de que haya hecho eso no quiere decir que no te amo. Y estoy arrepentido por lo que hice. Y el Padre amoroso, el príncipe de los pastores Jesús, quien está lleno de amor y de gracia, le dice, ¿sabes qué? Cosa que no esperaríamos tampoco nosotros. Apacienta mis ovejas. Yo, sí tú. Porque el amor de Cristo y su gracia poderosa tiene el poder de restaurar al corazón del pecador arrepentido. Y después de esa restauración, desde allí Pedro ha sido fiel y anima a otros pastores a ser fieles también al Cristo que los salvó. Y después de decirles eso, Pedro les dice en el versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Apacentad. Ya los ha llamado ancianos, luego los llama aquí para pastores y usa diferentes términos en nuestro texto para llamar al pastor. Lo llama anciano, los llama pastor, los llama obispos. Y estos son términos que se usan intercambiablemente, son sinónimos, igual se hace en el libro de los Hechos, en el capítulo 20. Es como si tuviéramos aquí diferentes matices de la misma función.
No está diciendo que unos son ancianos, otros son obispos y otros pastores. Está usando términos intercambiables para dirigirse o referirse a la misma función de pastor. Y el término que él usa aquí para anciano no se refiere a ese término que la Biblia usa, por ejemplo, en Tito capítulo 2, cuando menciona a los ancianos, para dirigirse a aquellos, referirse a aquellos que son mayores de edad. Aquí la palabra anciano significa madurez espiritual del que dirige. El que va a pastorear la iglesia de Cristo no puede ser un neófito. Debe ser alguien maduro espiritualmente. Y esa madurez no la confirma él mismo. No te alabe tu propia boca. Esa madurez la confirma el pueblo de Dios. Y la palabra para obispo que Pedro usa aquí significa como mirar desde arriba, como velar por el rebaño, como un supervisor. Da la idea de un supervisor. Alguien que mira desde arriba supervisando las ovejas para cuidar de ellas. Y luego dice, apacentad la grey de Dios que está entre ustedes. La grey de Dios. ¿Ven eso? ¿Saben qué está diciendo Pedro aquí? Que las ovejas no son de los pastores. Es la grey de Dios. Ustedes no nos pertenecen a mí y a Rubén. Ustedes son la grey de Dios. Eso es lo que el apóstol también hace en Hechos 20. Que cuidemos de las ovejas del Señor, las cuales Él compró con su propia sangre. Yo no compré tu alma, yo no soy tu salvador, yo no pude liberarte de la esclavitud del pecado, yo no pude darte vida eterna porque yo mismo la necesitaba. Esta es la grey de Dios, le pertenece a Dios. Por eso las ovejas y las iglesias no son de los pastores. ¿Ustedes de casualidad en algún momento han visto un pastor de verdad? ¿De ovejas, de animales? ¿Alguna vez han tenido el privilegio de verlo? Ellos usualmente pastorean ovejas que no les pertenecen. Ellos cuidan ovejas de otros. Y este es el título que Dios le da al ministro, al predicador. Pastor. Y por cierto, desde los tiempos antiguos, una de las labores más menospreciadas, menos valorada, ¿saben cuál era? La de un pastor. Y en nuestros días no ha cambiado. Cuando estábamos en la pandemia, que había un montón de alcabalas, puestos policiales en todos lados, me para un oficial de la policía y me dice, ¿a qué se dedica? Yo soy pastor. Y me dice, aparte de eso, ¿quieres más? Y la tarea de dicho pastor de animales es una tarea ardua como la del pastor, del predicador. Porque el trabajo del pastor de ovejas, de animales, tiene la labor de cortar la lana de las ovejas, librarlos de lobos, evitar que se envenenen porque ellas no toman siempre del pasto adecuado. Ellas pueden ir al pasto, al alimento que tiene veneno y ni se dan cuenta. La labor del pastor de ovejas tiene que conocer el temperamento de cada una de sus ovejitas y evitar que se peleen entre ellas porque ellas tienden a pelearse entre ellas. Muy parecido con la realidad. Y la tarea de ellos tiende a llevarlas a un lugar correcto, al lugar apropiado para que coman del pasto adecuado. Esa tarea no se le da a la oveja. La tarea de saber qué pasto comer, esa se le da al pastor. No es un secreto que por qué muchos miembros de iglesia terminan envenenados, porque ellos quieren ser el mismo criterio de qué como y qué no. Pregúntale a tu pastor. Y Pedro dice a los pastores que ellos deben hacer una función similar con la grey de Dios.
Y apacentad, que es la misma idea de pastorear, transmite el significado de alimentar. Alimentar. Y esa es la misma idea que transmite el Salmo 23 cuando describe a nuestro buen pastor. Vayamos al Salmo 23 sin perder de vista 1 de Pedro 5. Salmo 23. Miren cómo comienza el Salmo 23. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Noten que en 1 de Pedro 5 dice: a los pastores que cuiden la grey de Dios, no es tuya. Y aquí nos recuerda que Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. El buen pastor lleva a sus ovejas al lugar adecuado, a lugares de delicados pastos. Él no la lleva a cualquier lugar. Y ellas van hacia donde la dirige el buen pastor, para llevarlas a delicados pastos y hacerlas descansar. Y junto a aguas de reposo, Él las pastorea. No las lleva a cualquier agua ni a cualquier alimento. Esto nos recuerda que pastorear, que apacentar, es alimentar. Y el alimento que el pastor bíblico, que el pastor reformado le da a su iglesia es la predicación fiel de la palabra de Dios. Es por eso que el pastor debe estar sumergido en el estudio de la palabra de Dios. El pastor debe estar estudiando toda la semana y orando toda la semana por su sermón, porque yo no puedo traerle migajas a mis ovejas el día domingo. Mire, si el pastor trabaja duro en el estudio de su sermón, se notará cuando se pare aquí. Porque de lo contrario estará trayendo constantemente comida recalentada a sus ovejas. Y uno de los problemas que abundan en las iglesias evangélicas en Latinoamérica son pastores que le están ofreciendo migajas a sus ovejas. Y luego se preguntan: ¿por qué se me está yendo la gente? Le están dando pura comida chatarra a sus ovejas. No están siendo fiel al texto bíblico. Cada domingo predican los mismos textos para buscar la manera de condenar a sus miembros o de sacarle más dinero de los bolsillos. O de promover el emocionalismo descontrolado, el escándalo, la gritería que se promueve en muchas denominaciones hoy, pero no hay nada de Biblia. El pastor abre el texto, cita un texto bíblico y de ahí se va a hablar y hablar y hablar de sus experiencias, comienza de un tema, va por otro. Y la iglesia no es alimentada. Hoy en día en Latinoamérica, en muchas iglesias abundan ovejas desnutridas porque sus pastores no les están dando alimento sólido. Iglesias donde no se predica todo el consejo de Dios, iglesias donde no se predica expositivamente la palabra de Dios, donde no dejan que el texto sea el rey del sermón, sino las experiencias del pastor. O 40 minutos de alabanza y unos minuticos de predicación. Eso es un desastre y si tú estás en un lugar así tienes que huir. El pastor debe estudiar, prepararse. Desde que comienza la semana, el lunes, el martes, él tiene que estar trabajando en su texto, orando por ello. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo: cuida de ti mismo en primer lugar, número 2, y de la doctrina, porque de esa manera te salvarás tú y a ellos también. Los pastores protegen a las ovejas de los lobos de adentro y de afuera, y para eso tienen que estudiar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que, como pastores, reprender a aquellos que contradicen nuestras convicciones a través de la palabra de Dios. Y como bien decía un pastor, los pastores tienen las marcas, las heridas de los lobos luego de proteger a sus ovejas.
Los brazos de cada pastor deben mostrarle al mundo las marcas de las mordidas de los lobos por cada vez que defendieron a sus ovejas de estos. Los pastores dirigen. Los pastores deben conocer a sus ovejas para saber qué alimento proveerles desde el púlpito. Miren lo que dice el versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Ven eso, hermanos? Pastoread la grey de Dios que está entre vosotros. No estamos llamados a preocuparnos por ovejas de otras iglesias. No estamos llamados a preocuparnos por ovejas de otras iglesias. Pastorear la grey de Dios que está allí entre ustedes. Esa, pastoren esa. Por eso creemos en la membresía de una iglesia. Ese grupo de hombres y mujeres de quienes se ha verificado su profesión de fe, que han gozado de los medios de gracia como el bautismo, que junto a nosotros se sientan a la mesa del Señor cada mes y que andan en novedad de vida. Esa membresía son las ovejas que tienes que pastorear, dice Pedro. Nosotros nos preocupamos de manera general por otras ovejas. Las amamos de manera general. Constantemente usted ve mi teléfono toda la semana y muchísimos mensajes de diferentes hermanos de diferentes lugares. Nos preocupamos de ellos y los amamos de manera general, pero no íntimamente como nos relacionamos y amamos a las ovejas que están entre nosotros. Por eso somos llamados a conocerle. Por eso. Lamentablemente, como decíamos antes, hay quienes no alimentan a las ovejas, sino que se alimentan de las ovejas. ¿Han leído Ezequiel 34? La reprensión de Dios hacia los pastores. Léanlo hoy cuando llegan a casa. Y una de las cosas que Jehová le reprende a los pastores de Israel era que se apacentaban a sí mismos. Ellos solo tenían a las ovejas para aprovecharse de ellas, para ver qué beneficio les traían. Y si esa oveja no le traía ningún beneficio, la sacaban a un lado. Y Pedro nos dice cómo hacer esto, cómo pastorear. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Aquí tenemos directrices que están en positivo y en negativo, ¿lo notan? El apóstol Pedro dice, cuidando de ella, no por fuerza negativamente, sino voluntariamente. Y así sucesivamente lo tenemos en el texto. Y lo primero que Pedro dice, que debemos cuidar de ella, debemos cuidar de la grey de Dios, no por fuerza, sino voluntariamente, no siendo forzados a algo. El liderazgo bíblico del pastor bíblico y reformado debe ser un liderazgo movido por el amor, desarrollado en un contexto de amor. Así se hace. No les colocamos un arma en la cabeza a nuestras ovejas para que hagan lo que nosotros queremos que hagan. No por fuerza. No debemos convertirnos en dictadores ministeriales. Debemos pastorear de la misma manera como Cristo nos pastorea, con un liderazgo de amor. Nosotros debemos animar a nuestras ovejas a hacer las cosas voluntariamente. ¿Es esto lo que dice la palabra de Dios? Y todo esto tiene una meta: el crecimiento de cada uno de ustedes. Pablo decía que él estaba cargado por ver a Cristo formado en las ovejas. Esa es la meta de todo pastor. Eso es lo que ora cada semana cada pastor: ver a Cristo formado en las ovejas. Que mis ovejas cada vez se parezcan más a Cristo. Y es precisamente lo que Pablo también hace en Efesios capítulo 4.
Pablo dice que Dios instituyó el ministerio pastoral para que los pastores le brinden a sus ovejas las herramientas necesarias para que ellos mismos lleven a cabo la obra que Dios les encomendó. Al pastor no se le ha pedido hacer lo que la oveja le toca hacer. Hay personas que tienen esa idea del pastor. Como lo he dicho antes, como si el pastor fuera una especie de sacerdote, de cura, donde yo no hago nada si el cura no lo dice. No, soy un débil pecador como tú, comisionado por el Dios de la iglesia a predicar fielmente su palabra, a proveerte las herramientas para que tú hagas lo que te corresponde hacer. Si tú estás en una iglesia donde desde el púlpito se predica fielmente la palabra de Dios, tú no tienes excusa para hacer lo que Dios te manda hacer. Porque muchos quieren culpar a los pastores. Es que el pastor no va a la casa, no me enseña el evangelio de Juan. En la tarde debería ir a la merienda, también ayudarme, enseñarme cómo orar. Y en la noche debería venir a casa para ayudarme con la adoración familiar y predicarle el evangelio a mis hijos. Quieren que el pastor sea su sombra, eso no existe. Una pastordependencia. No, Efesios capítulo 4, lee tu Biblia, dice que la labor del pastor es proveerte las herramientas para que tú hagas lo que te corresponde hacer, para que tú hagas lo que Dios te mandó a hacer en tu trabajo, en las finanzas, en el hogar, aquí y fuera de aquí. Esa es la labor de un pastor. Esa es la labor de un pastor. Y olvidamos lo que también ese texto dice más adelante. Para que juntos como iglesia se ayuden mutuamente según el don de cada quien, para que crezcan a la estatura de Cristo. Crecimiento. La meta es crecimiento. Si tú estás en una iglesia donde se predica fielmente la palabra desde el púlpito, la Biblia enseña que tú deberías estar creciendo. Por eso la pregunta para ti es, ¿estás creciendo? Esa es la pregunta que quiero que respondas y que seas honesto, honesta. ¿Estás creciendo? Si juntamos escuela dominical más sermón, en un año son unos 50 sermones fáciles. Sin contar los otros medios que a veces usamos para hacerles llegar algún tipo de reflexión teológica. 50 en el año, y muchos de ustedes que tienen muchos años aquí. A veces decimos, no, ¿cuántos años tú tienes en el evangelio? 20. ¡Wow! ¿Sabes qué implica eso? Eso pone un mayor peso sobre ti. Entre más años exponiéndote a la predicación de la palabra y a la lectura privada de la palabra, debería verse el carácter de Cristo más en ti que en cualquier otro. ¿Estás creciendo? Sí, pastor. ¿Qué prueba eso? Porque las palabras todos podemos decir que estamos creciendo. Tenemos que dejar que nuestras vidas sean el megáfono que le demuestren al mundo que realmente estamos creciendo. Y dice el apóstol, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, así le dice a los pastores. Estos pastores, recuerda, están sufriendo persecución y están pastoreando una iglesia que está sufriendo, y le dice que ni siquiera lo que están pasando sea una excusa para abusar de la grey o hacerlo sin ánimo. Con ánimo pronto y no por ganancia deshonesta. Tu motivación no es el dinero. Sí, es verdad lo que dice la Escritura, que el obrero es digno de su salario. Pero ese no puede ser el elemento motivador del pastor, sino el amor por las ovejas, el amor por la grey. Porque la mayoría de los pastores, el 98
el 99.9 son muy mal pagados, a excepción de los pastores de la prosperidad, y todos ellos son los que se andan llenando a costa de la grey, de pactos, promesas y ideas locas que no se encuentran en la Escritura. Si no me crees, ve y compruébalo. Aquí la mayoría no salió de allí. Pero ese no puede ser el elemento motivador. El elemento motivador para tú pastorear fielmente a la iglesia no debe ser el dinero, sino el amor por la grey de Dios. Y luego dice el apóstol Pedro, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, verso 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Sean ejemplo de sufrimiento para la grey. Sean ejemplo en la manera en cómo aman a sus esposas, cómo crían a sus hijos, cómo enfrentan los dolores de la vida, cómo manejan sus finanzas, cómo responden a los que se oponen. Sean ejemplo. Recuerda, la gente nos ve. La gente no está tan pendiente de otra persona como lo están del pastor. La gente nos ve. Nosotros debemos ser ejemplos para ellos de amor a Cristo, pero también debemos ser ejemplos de odio hacia el pecado. Debemos ser ejemplo con nuestro carácter. Por esta razón la Biblia ha determinado que el pastor debe tener un carácter según 1 de Timoteo 3 y Tito 1. No cualquiera se monta aquí. No se establecen los pastores a dedo o no se autodenominan pastor. Sal de esa iglesia si el hombre que está ahí se autodenominó pastor o si lo pusieron a dedo. Los pastores son evaluados y confirmados por la iglesia de Cristo y ordenados por otros pastores como lo enseña la palabra de Dios. Sé ejemplo. ¿Y qué es ejemplo? Que tú le das a las ovejas. Sea una clase de ejemplo que pueda ser copiado por ellas. Porque también hay malos ejemplos. Sé un buen ejemplo para tus ovejas. Y hazlo sin enseñorearte. Hazlo sin manipularlas. Qué labor tan tremenda la que tiene el pastor. Pero en medio de toda esa advertencia, yo me imagino a los pastores a quienes escribe Pedro diciendo, ¿quién es suficiente para esta labor? Y ahí es donde Pedro les inyecta una dosis enorme de esperanza a estos pastores que les ha tocado pastorear en días difíciles. Versículo 4 de 1 de Pedro 5. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ellos no lo son. Hay un pastor que es superior a ellos. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Hay una promesa, hay una recompensa de ese trabajo duro y arduo. Hay una recompensa al ser fiel al Señor. No es un trabajo en vano, hay una recompensa. Qué glorioso Dios que nos salva, nos llama, nos capacita y promete recompensarnos. Hay un galardón. Y Pedro les dice eso. Hay un galardón. Hay una corona. Hay una recompensa. Miren hacia allá en medio del sufrimiento. Contemplen esa recompensa en medio del trabajo arduo que les ha tocado asumir. Miren esa recompensa. Pedro les dice que hay una gloria futura de la cual seremos parte. Hay una gloria futura de la cual seremos parte, hermanos. Hay una recompensa en los cielos de la cual seremos parte, le dice Pedro. Y esta idea aquí de esa corona incorruptible de gloria como una recompensa, las palabras que usa Pedro aquí transmiten la idea de un trofeo que alguien se ha ganado en una carrera. Y es esto lo que les dice a los pastores. Esta carrera dura,
que a ustedes les ha tocado correr con toda la oposición y los retos que trae el ministerio pastoral, será recompensada. Y es interesante porque cuando alguien va a recibir un trofeo, a veces no solo el trofeo y la calidad del mismo son los que le dan la esencia a eso, sino quién lo va a entregar. ¿Quién pondrá esa corona en nuestras manos? ¿Quién entregará esta recompensa al pecador que ha llegado hasta la meta en esta carrera? ¿Quién es? El príncipe de los pastores. Él lo hará. Cuando analizamos esto, nos damos cuenta de algo. Que no depende de los méritos del pastor al obtener esta corona, sino en la verdad de que Él volverá por su iglesia. Nosotros sabemos que quien llama al ministerio es Cristo, el dueño y señor de la iglesia. Ningún seminario llama a nadie al ministerio pastoral. Ningún seminario. Los pastores de hoy necesitan más que un título y un diploma. Necesitan un llamado directo de Dios. Los seminarios no llaman a pastores. Usted puede tener un título colgado en su casa, teólogo, y no necesariamente. De entrada hay que ver de qué seminario, porque un mal seminario es un mal teólogo. No es eso. Es Él el que nos llama, quien nos da el carácter, quien da los dones y quien nos da su Espíritu Santo para que podamos perseverar en el ministerio pastoral sin tirar la toalla. Y si todo eso lo hace Él, desde el llamado hasta la gracia para perseverar, ¿qué haremos con esa corona? Lo mismo que hicieron estos hombres en Apocalipsis 4. Que dice en el verso 10 de Apocalipsis 4. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. ¿Y qué hacen? Echan sus coronas delante del trono. ¿Cómo lo hacen? Dice, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Lo que harán estos pastores cuando el príncipe de los pastores nos entregue la corona, luego de haber llegado a la meta, de haber pasado esta carrera difícil, es: toma, esta corona te pertenece a ti, mi Señor. Tú fuiste el que me llamaste. Tú fuiste el que me diste el carácter, tú fuiste el que me diste el don, tú fuiste el que me preservaste, tú fuiste el que multiplicaste la iglesia, tú fuiste el que añadiste crecimiento espiritual a la iglesia, no yo. Esta corona es para ti. Eso es lo que haremos, poner esa corona de delante de sus pies, para recordar una cosa, que siempre ha sido así y siempre será, que toda la gloria siempre será para Cristo. Él ha hecho todo. Como bien decía un predicador, el pastor no es nada, Cristo lo es todo. No se les olvide eso. Plinio y Rubén no son nada. Cristo lo es todo. Él lo es todo. No hay nada más hermoso, más lindo, más sublime que Jesús. Lo más glorioso del cielo, cuando abras los ojos allí, no será que vas a ver a quien te pastoreó todos estos años, sino cuando Él venga acercándose a ti, a extender sus gloriosos brazos para abrazar al pecador que redimió. Eso es lo más glorioso. El pastor no es nada, Cristo lo es todo. Quiero dejar 2 aplicaciones en su mente para terminar.
Estamos en un proceso que iniciamos hace unos meses de elegir a quien será nuestro tercer pastor. Pero ahora mismo Dios les ha regalado 2. ¿Y dónde está mi pastor Rubén? Si puede salir un momentico para mirarlo a los ojos y decirle estas palabras. No tires la toalla. Y recuérdame eso a mí constantemente. Porque ¿saben qué? A veces provoca tirar la toalla. Uno también se cansa física y emocionalmente. Lidiar con personas no es fácil. Estudiar fielmente la palabra y pararse aquí y ser fiel a un texto no es fácil. Mantenerse firme en medio de todas las tentaciones no es fácil. Cuidar de la iglesia y no descuidar a tu familia y a ti mismo no es fácil. Recuérdenme ustedes que no tiré la toalla. El mismo Señor que nos llamó nos preservará hasta el final. Había un muchacho adolescente que en una ocasión quería abandonar sus estudios y tirar la toalla. Y el padre le dice: hijo mío, no abandones ahora. No abandones. Y le dice: hijo mío, las personas que son recordadas en la historia son aquellas que no se rindieron. Escucha, hijo mío. Abraham Lincoln es recordado porque no se rindió, le dice el padre al hijo. Thomas Edison es recordado a lo largo de la historia porque no se rindió. Douglas MacArthur es recordado a lo largo de la historia porque no se rindió. Herman McClinge. Y dice, le digo, ya va. ¿Herman McClinge? ¿Quién es este? ¿Tú ves? No lo recuerdas. ¿Sabes por qué? Porque él renunció. Porque él se rindió. El Dios que nos llamó nos preserva hasta el final. Iglesia, tu pastor es un pecador que descansa en la gracia de Dios igual que tú. No lo olvides. No solo tú me necesitas, yo te necesito. En esta labor de cuidar de ustedes, de apacentarlos, de pastorearlos, de ser de ejemplo para ustedes, de hacerlo con ánimo pronto, voluntariamente, sin quejarse. Yo quiero decirles que solo Cristo cuida perfectamente de ustedes. Aún en eso que leímos en 1 de Pedro 5, vas a ver a tus pastores fallar en algún momento en eso. Lo vas a ver. Solo el príncipe de los pastores cuida de ti perfectamente. Solo el príncipe de los pastores siempre lo hace con ánimo pronto. Solo Cristo es un ejemplo perfecto. Quizás en algún momento te daré un mal ejemplo. Y corrígeme cuando lo haga. Pero solo Cristo será un ejemplo perfecto para ti. Yo no. Quizás en algún momento te decepcionaré. Pero Cristo, el príncipe de los pastores, jamás te decepcionará. Quizás en algún momento no podré contestar tu llamada o ayudarte cuando lo necesites, pero Cristo nunca llega tarde. Él siempre estará ahí para ayudarte. Solo Cristo es el ejemplo perfecto, nosotros no. Cristo es el único que llena completamente y perfectamente el estándar de pastor. Por esa razón, pon tus ojos en Cristo. Por esa razón, siempre pon tus ojos en el buen pastor y no en estos 2 hombres. Y que puedas admirar a Cristo, contemplar siempre la gloria de Cristo y estar siempre consciente de que tu mayor necesidad es Cristo. Y para aquellos que están aquí sin Cristo,
solo se llega a ser una oveja de este príncipe de los pastores por medio del arrepentimiento sincero de tus pecados y por medio de la fe única en la persona y en la obra de Jesucristo. Si tú no te has arrepentido de tus pecados y no has creído que Cristo es tu único Salvador y todavía sigues poniendo tu esperanza en otros santos, vírgenes y otros dioses, cualquiera que sea, o sigues viviendo a espaldas de Dios y que solo tienes a Dios en tus labios, tú no eres una oveja de Dios y por lo tanto perecerás por la eternidad. Él solo cuida de sus ovejas. Si tú no eres su oveja, no has venido en arrepentimiento y fe en Él, tú estás expuesta a todos los peligros de este mundo y no habrá nadie que te defienda. Pero si tú te has arrepentido y has creído en Cristo como el Salvador de tu alma, estás seguro en sus brazos. Estás siendo guiado a pastos verdes. Por esa razón Dios te sacó de muchas iglesias falsas y te trajo una iglesia sana, porque Él quiere que sus ovejas vayan a pastos verdes. Y ustedes, mis amados, que han sido redimidos y perdonados, ustedes no vienen a una iglesia simplemente para sentarse y escuchar. Ustedes vienen también para ser pastoreados. Sujétense a sus pastores, escuchen a sus pastores y no hagan más fuerte y más pesado el trabajo de sus pastores. Una sola cosa les rogamos: por medio de la gracia de Dios, dedíquense a obedecer lo que les enseñan sus pastores. Lo único que queremos es que anden de acuerdo a la verdad, que dejen de ser niños, que maduren y que sean más como Jesús. Oremos.